Vamos en esta oportunidad a estudiar 4 propiedades de los fluidos que son muy útiles en la solución de problemas de mecánica de fluidos y de hidráulica. Estos son densidad específica o absoluta, peso específico, densidad relativa y volumen específico de los fluidos. Vamos a iniciar entonces el estudio con el asunto, el concepto densidad específica o absoluta. Para iniciar este estudio quisiera relacionarlo con el concepto densidad de población que se maneja. Nos dicen, por ejemplo, que la densidad de población en una ciudad que está muy llena de gente es de, por ejemplo, que será 10.000 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que en un ranchito es de 100 habitantes por kilómetro cuadrado. Esto nos da con claridad una idea de qué tan apretada está la gente en la ciudad, qué tan densamente poblada está la ciudad y qué tan poca densidad de población hay en un pueblito. Bueno, el concepto de densidad específica absoluta en los fluidos es similar, solamente que en lugar de ser por unidad de superficie, como en otro caso, que es por kilómetro cuadrado, aquí va a ser por unidad de volumen, que es el que ocupa la materia, ¿sí? Por unidad de volumen. Vamos entonces y va a ser para el caso de la densidad de población molecular, de la cantidad de moléculas que tiene la sustancia. Vamos entonces a iniciar. Dice, el concepto de densidad, para su comprensión física, puede quedar explicado de la siguiente manera. Cada molécula que forma una sustancia, por supuesto que tiene su masa, por pequeña que ésta sea. Si en un cierto volumen de una sustancia éste tiene una cierta cantidad de moléculas, esta sustancia con ese volumen tendrá una masa que es la suma de la masa de todas las moléculas encerradas en ese volumen. Si ahora efectuamos la división de esa masa entre el volumen de que hablamos, el cociente nos indica qué masa por unidad de volumen tenemos, que obviamente es un índice que nos indica qué tantas moléculas tenemos en ese volumen, cuál es la concentración de moléculas o bien cuál es la densidad de población molecular en esa unidad de volumen. Vean, es un índice, no nos dice cuántas moléculas, es un parámetro que nos indica cómo está esto de poblado de moléculas. Dice ahora, si ahora esta otra sustancia con el mismo volumen tuviera mayor número de moléculas, la masa de esa sustancia sería mayor e igual a la suma de las masas de ese mayor número de moléculas. Si dividimos esta masa mayor entre el mismo volumen, nos dará un cociente mayor que en el primer caso, indicándonos una mayor concentración de moléculas o bien una densidad de población molecular mayor, o expresado en forma práctica, una densidad mayor. Bueno, la ecuación que nos define la densidad es ρ igual a m entre b, en que ρ es la densidad de la sustancia, densidad específica o densidad absoluta de la sustancia que está en unidades de masa por unidad de volumen. Está en kilogramos por metro cúbico en el internacional, unidades técnicas de masa por metro cúbico en el sistema técnico de unidades, slugs por pie cúbico en el sistema inglés gravitacional, gramos por centímetro cúbico en el CGS y libras masa por pie cúbico en el sistema inglés absoluto, mientras que la masa de la sustancia está en kilogramos en el sistema internacional, unidades técnicas de masa en el sistema técnico de unidades, gramos en el CGS, slugs en el inglés gravitacional y libras masa en el sistema inglés absoluto. El volumen de la sustancia está en metros cúbicos en el internacional y sistema técnico de unidades, centímetros cúbicos en el CGS y pies cúbicos en los dos sistemas ingleses. Ahora, la densidad no es constante, sino que varía con la presión y la temperatura. Vamos a leer sobre esto y vamos a sacar algunas observaciones al respecto. La densidad es función de la presión y la temperatura. Sin embargo, para los líquidos es tan pequeña la variación de la densidad que prácticamente se puede considerar constante para las presiones que manejan las bombas en la mecánica de fluidos y la hidráulica. La densidad de los gases, sin embargo, sí varía perceptiblemente con la presión y temperatura, aunque para las reducidas presiones que manejan los ventiladores, sopladores, tiros, etcétera, que son las máquinas que se estudian en mecánica de fluidos, se puede considerar que esta no varía. En general, al aumentar la temperatura, disminuye la densidad de los fluidos. Sin embargo, el agua, al bajar su temperatura de 4 a 0 grados centígrados, su densidad disminuye y como las sustancias menos densas flotan en las más densas, principio de Arquímedes, el hielo flota en el agua. Esto permite que la vida florezca en el fondo de los ríos, lagos y océanos y que se formen las cadenas alimenticias en toda época del año. La densidad del agua, vamos a estudiar ahora la densidad de los dos fluidos más importantes, densidad del agua y en condiciones normales y la densidad del aire.
Densidad del agua en condiciones normales. ¿Cuáles son las condiciones normales para el agua? Pues son 4 grados centígrados y una presión de 760 milímetros de columna de HG, o lo que es lo mismo, 4 grados centígrados y una presión de 1.033 kilogramos por centímetro cuadrado en los sistemas decimales, mientras que en el sistema inglés gravitacional las condiciones normales son 39.2 grados Fahrenheit y 14.7 libras por pulgada cuadrada. La densidad del agua en estas condiciones normales es ρH2O igual a 1000 kilogramos por metro cúbico. En el sistema internacional 101.93 unidades técnicas de masa por metro cúbico. En el técnico de unidades 1 gramo por centímetro cúbico. En el CGS, o en los ingleses 1.94 slugs por pie cúbico. En el sistema inglés gravitacional 62 libras masa por pie cúbico. En el sistema inglés absoluto. La densidad del aire en condiciones normales. Las condiciones normales para el aire son 0 grados centígrados. En el agua no se puede tomar como condiciones normales 0 grados centígrados, porque a eso ya no es fluido, es un sólido, es hielo, ¿verdad? En cambio en el gas sí, en el aire sí, 0 grados centígrados y 760 milímetros de columna de HG, o lo que es lo mismo, 0 grados centígrados y una presión de 1.033 kilogramos sobre centímetro cuadrado en los sistemas decimales, una atmósfera. El equivalente en el sistema inglés gravitacional es 32 grados Fahrenheit y 14.7 libras por pulgada cuadrada. La densidad del aire en estas condiciones normales es, vean, la densidad del aire es 1.3 kilogramos por metro cúbico en el sistema internacional, mientras que la del agua es de 1000, es muy ligero el aire. 0.132 unidades técnicas de masa por metro cúbico, en el sistema técnico de unidades 0.0013 gramos por centímetro cúbico en el CGS. O en los ingleses 2.68 por 10 a la menos 3 slugs por pie cúbico en el sistema inglés gravitacional, o 0.0857 libras masa por pie cúbico en el sistema inglés absoluto. Vamos a hablar ahora del peso específico. El peso específico se obtiene a partir de la expresión de la segunda ley de Newton, W es igual a mg, dividiendo ambos miembros de la igualdad entre B. Tenemos aquí la primera expresión, W entre B es igual a M entre B por G, de donde gamma es igual a ρg, en que gamma es igual a W entre G, que es el peso específico o peso de la unidad de volumen de la sustancia, en newtons por metro cúbico en el sistema internacional, kilopons o kilogramos por metro cúbico en el sistema técnico de unidades, dinas por centímetro cúbico en el CGS, libras por pie cúbico en el sistema inglés gravitacional y poundals por pie cúbico en el sistema inglés másico. La densidad, que es igual a M entre B de la sustancia, está en kilogramos por metro cúbico, según ya lo dijimos, en el internacional, unidades técnicas de masa por metro cúbico, en el sistema técnico de unidades, gramos por centímetro cúbico en el CGS, slugs por pie cúbico en el inglés gravitacional y libras masa por pie cúbico en el sistema inglés másico. G es la aceleración debida a la atracción gravitatoria, al peso, ¿verdad? Es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado en el sistema inglés y técnico de unidades, 981 centímetros sobre segundo al cuadrado en el CGS y 32.2 pies sobre segundo al cuadrado en los sistemas ingleses. La densidad relativa de los fluidos ahora. En los líquidos, la densidad relativa de un líquido es el cociente que se obtiene de dividir la densidad ρ del líquido a la presión y temperatura en que se encuentre entre la densidad del agua en condiciones normales, o sea, 4 grados centígrados, 39.2 grados Fahrenheit y 760 milímetros de mercurio. La densidad relativa del mercurio con respecto al agua es mayor, es 13.6. Esa sería la densidad relativa del mercurio, 13.6. En los gases, la densidad relativa de un gas es el cociente que se obtiene de dividir la densidad del gas a la presión y temperatura a que se encuentre entre la densidad del aire en condiciones normales, o sea, 0 grados centígrados, 32 grados Fahrenheit y 760 milímetros de Hg, es igual a 1.033 kilogramos sobre centímetro cuadrado, 14.7 libras sobre pulgada cuadrada, una atmósfera. Como la densidad relativa es el cociente entre dos densidades, la densidad relativa no tiene unidades, es un número. Y es la misma en cualquier sistema de unidades. Es muy importante. El valor de esta densidad para los líquidos siempre anda alrededor de la unidad, siendo un poco menor para los líquidos menos densos que el agua y un poco mayor que 1 para los líquidos más densos que el agua. En los gases sucede lo mismo respecto al aire.
La ecuación que define la densidad relativa de un líquido es ρ relativa del líquido es igual a ρ del líquido a la presión y temperatura en que se encuentre entre ρH2O a 4 grados centígrados y una presión de 760 milímetros de Hg de columna de Hg. La ecuación que define la densidad relativa de un gas es ρ relativa del gas es ρ del gas a la presión y temperaturas en que se encuentre entre la ρ del aire a 0 grados centígrados y 760 milímetros de columna de Hg. Por último, vamos a ver el volumen específico de los fluidos. Es el inverso de la densidad. Esto nos indica que cuando la densidad aumenta, el volumen específico baja, disminuye y viceversa. Entonces, es el inverso de la densidad. Es el volumen que ocupa la unidad de masa de una sustancia a las condiciones de presión y temperatura a las que se encuentre. La expresión matemática que lo define y sus unidades se anotan a continuación. El volumen específico es igual a 1 entre ρ y entonces el volumen específico queda en metros cúbicos por kilogramo en el sistema internacional, metros cúbicos por unidad técnica de masa en el sistema técnico de Unimada, centímetros cúbicos por gramo en el CGS, pies cúbicos por slug en el sistema inglés gravitacional y pies cúbicos por libra masa en el sistema inglés másico. El volumen específico del agua en condiciones normales, 4 grados centígrados y una presión de 760 milímetros de Hg, o lo que es lo mismo 1.033 kilogramos por centímetro cuadrado o 14.7 libras por pulgada cuadrada, pues es el inverso. Si la densidad del agua a esas condiciones es de 1000, entonces aquí es de 10 el volumen específico es 10 a la menos 3 metros cúbicos por kilogramo, ¿sí? 1 centímetro por gramo o también es igual a 1 entre 1.94 pies cúbicos por slug, 0.515 pies cúbicos por slug, 1.62 de pies cúbicos por libra masa o 0.0161 que es lo mismo de pies cúbicos por libra masa. El volumen específico del aire en condiciones normales, 0 grados centígrados y 760 milímetros de Hg, o lo que es lo mismo 1.033 kilogramos sobre centímetro cuadrado y 14.7 libras sobre pulgada, es la densidad, el volumen específico del aire es 1 entre 1.3 metros cúbicos por kilogramo, 0.8 metros cúbicos por kilogramo, 800 centímetros cúbicos por gramo y 0.373 pies cúbicos por slug.